Invite you with us in our reading of 2 Kings chapter 2. Y queremos que vayamos a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2. We're going to read verses 19 through 22. Vamos a leer versículos desde el 19 hasta el 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. In our last lesson, we looked at God's plan for our church. En la última clase hablamos acerca del plan de Dios para la iglesia. And we saw something of the vital characteristics of that church. Y vimos algo de las características vitales de la iglesia. But today we come to a more definite consideration of the nature and function of this particular vessel. Pero hoy venimos a una consideración más definida de la naturaleza y la función de esta vasija en particular. Now there's a great difference between the people who are moved by discontent. Ahora bien, hay una gran diferencia entre aquellas personas que se mueven por estar descontentos And those who are moved by a constraint of a vision. y aquellos que se mueven por un constreñimiento de la visión. A vision that has been registered on the heart by the Spirit of Una God. visión que ha sido registrada en el corazón por el Espíritu de Dios. Now this inward longing found expression a long time ago. Ahora, esta expresión interna halló su manifestación hace mucho tiempo. In Psalms 137, En Salmos 137, we read, By the rivers of Babylon, dice: Por los ríos de Babilonia, there we sat down, yea, we wept, allí nos sentábamos y aún llorábamos, when we remembered Zion. recordando a Sión. Upon the when we remembered Zion, upon the willows, in the midst thereof, we hanged up our harps. Y ahí en medio de ellas colgamos nuestras arpas. How can we sing Jehovah's song in a strange land? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? If I forget thee, O Jerusalem, Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, let my right hand forget her skill, pierda mi diestra su destreza, let my tongue cleave to the roof of my mouth. y que mi lengua se pegue a mi paladar. If I remembered not thee, Si no recordare de ti, if I preferred not Jerusalem above my chief si joy. no prefiriere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. The implications of these yearnings of the psalmist La implicación de este lamento del salmista represent the crystallizing of divine purpose. representa la forma práctica del propósito divino. That purpose from times eternal. Y ese tiempo es eterno. We must know that the ultimate thing in the heart of God, Debemos saber que lo máximo del corazón de Dios, and that into which all the interests of those who are one with God, y aquello en lo cual el interés de todos aquellos que somos uno en Dios, the one thing that those will be gathered in, la única razón en la cual vamos a estar reunidos is what is known as the house of God or the church. lo que es conocido como la casa de Dios o la iglesia. That is the ultimate thing with God. Eso es lo que Dios desea al final. Now, when I speak of the ultimate thing, Ahora, cuando yo hablo de lo más interesante o lo máximo para Dios, I mean that to which will be the eternal consummation yo me refiero a aquello que va a ser la consumación eterna of all divine methods and means. de todos los medios divinos y eternos. That which will be the outcome of everything God is doing in time. Aquello que va a ser el resultado de lo que Dios haga en el tiempo. That will be the church. Esa va a ser la The iglesia, ultimate thing. lo máximo. Every effort of God has been to produce that, Cada esfuerzo de Dios ha sido para producir esto, which will ultimately be the bride for his son. que finalmente va a llegar a ser la novia para su hijo. The thing which is primary and final Lo que es
primordial y final. is the place, Es el lugar, worship, and glory of God in this universe. adoración y la gloria de Dios en este universo. God will have that, Y Dios va a tener esto. and He will have it in a vessel Y lo tendrá en una vasija that has been in His mind for eternity, que ha estado en su mente desde la eternidad, but is being prepared in time. pero que ha sido preparada a lo largo del tiempo. God will have that place, Y Dios tendrá ese lugar, that worship, esa adoración that y glory, esa gloria unrivaled in this universe. sin ningún rival en este universo. Oh, hallelujah. Aleluya. What a wonderful thought. ¿Qué tal pensamiento tan maravilloso? Now, this factor will be implicit in everything we have to say. Ahora bien, este factor va a estar implícito en todo lo que digamos. Now, were you to ask me in this class, Ahora yo quiero que ustedes me pregunten en esta what clase, are the major lines and subject of divine revelation throughout the Scripture, ¿cuáles son los aspectos principales y los temas principales de la revelación divina a lo largo de la Escritura? I would answer with great conviction. Y yo le respondería con gran convicción. First, En primer lugar, person of the Lord Jesus Christ. la persona del Señor Jesucristo. Second, En segundo lugar, His cross, su cruz, His death, muerte burial, and resurrection. y resurrección. 3, 3. the church or house of God. La iglesia o la casa de Dios. 4, the second coming of Christ. 4. La segunda venida de Cristo. And 5, the city of God or the government of God. Y 5. La ciudad de Dios o el gobierno de Now, Dios. there are other phases, Ahora bien, hay otras fases, but these taken relatively are the primary themes. pero estas tomadas en relación son en realidad las primeras, But they're actually aspects of one theme, pero en realidad son aspectos de un solo tema, the person of the Lord Jesus Christ. la persona del Señor Jesucristo. Now, while the person of the Lord Jesus Christ, Ahora bien, mientras la persona del Señor Jesucristo, as God manifest in the flesh, como Dios manifestado en la carne, is the sum of all revelation, es la concentración de toda la revelación, is an indisputed fact. eso es un hecho indisputable. Everything surrounds him. Todo lo que le rodea a Él, All the thoughts and purpose of God are comprehended in him. todos los pensamientos de Dios están comprendidos y resumidos en Él. And while that is true, Y mientras esto es verdad, it takes the cross to give full meaning se necesita la cruz para que dé un significado completo and reveal the full value of that manifestation. y revele el valor completo de esta manifestación. And it demands the church to display the full content of that manifestation. Y exige a una iglesia para que exponga el contenido total de esta manifestación. And it calls for the city to define the nature of that manifestation. Y se necesita también a la ciudad para que reciba la manifestación de esta naturaleza. So in leading men on to the appreciation of the person of his son, Entonces, al nosotros guiar a los hombres a la apreciación del Señor Jesucristo, God begins with the cross. Dios comienza con la cruz. The cross is central to everything. La cruz es central para todo. If the house Si la casa is to be the house of the divine Son, va a ser la casa del Hijo Divino and the city y la ciudad is the city of the great King, es la ciudad del gran rey, then the house and the city entonces la casa y la ciudad are based upon the cross, son basadas en la cruz. which means there's nothing there which is not God. Lo que quiere decir que no hay nada dentro de ahí que no sea Dios. The cross alone secures that. La sola cruz ya asegura esto. Now further, Ahora, más allá, if the house and the city are for the glory of God in Christ, si la casa y la ciudad son para la gloria de Dios en Cristo, and if the house and the city are for His universal worship, y si la casa y la ciudad son para su adoración universal, then the cross represents a way of worship entonces la cruz representa el camino de la and adoración the way of glory. y el camino de la gloria. This again removes all from that which is not God. Y esto una vez más quita todo lo que no es de Dios. If this can impact our mind and heart, Si esto puede llegar a nuestras mentes y corazones, then this foolishness will never enter in. entonces estas necedades ya no entrarán a la iglesia. There's certain principles that you and I must know. Hay ciertos principios que tú y yo debemos saber. And if we know, they'll keep us from that which is erroneous. Y si lo sabemos, nos van a mantener de aquello que es erróneo. First of all, you need to know En primer lugar, tú debes saber God does nothing without a purpose. que Dios no hace nada sin propósito. You see a lot of things going on today.
Y tú ves que muchas cosas suceden ahora there's absolutely no purpose to. y no hay ningún propósito en ellas. You go to some meetings, Ustedes van a cualquier reunión and it seems like they just major on people falling out. y parece como si fueran especialistas en gente cayéndose al piso. I know that happens at times, Y yo sé que eso a veces sucede, but that's not why you go to church. pero esa no es la razón por la cual tú vas a la iglesia. What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? I've asked people. Yo le preguntaba a la gente, You were laying out there a long time. tú has estado ahí en el piso por mucho What tiempo. happened to ¿Qué you? te pasó? Did you see Jesus? ¿Viste a Jesús? No. No. Did you have a revelation? ¿Tuviste una revelación? No. No. Well, did you just take a nap? Entonces, ¿qué? ¿Tomaste una siesta? You know, I want us to understand, Yo quiero que entendamos God does nothing without a purpose. que Dios no hace nada sin un propósito. And another principle, Y otro principio, all that God does, todo lo que Dios hace, all of God does it. todo lo que Dios, Todo de Dios lo hace. todo de Dios lo hace. Let's say it again. Lo voy a decir otra vez. All that God does, Todo lo que Dios hace, all of God does it. lo hace lo que pertenece a Dios. You can study the attributes of God, Tú puedes estudiar los atributos de but you Dios, cannot separate them. pero no los puedes separar. God's holiness agrees with His judgment. La santidad de Dios está de acuerdo con su juicio. His goodness agrees with His severity. Su bondad está de acuerdo con su mano dura. And if you try to separate those Y si tú attributes, tratas de separar estos atributos, you'll have a cult. tú vas a tener una secta. God is a good God, Dios es un Dios bueno, but God is a just God. pero Dios es un Dios justo. And you can't run out there with one of them, you must take them both. Y tú no puedes ir solamente con uno de ellos, tienes que tomar ambos. Now, to be more Y precise, para ser más precisos, if the Lord has in mind a people for His glory, si el Señor tiene en mente un pueblo para su gloria, through which His Son is to be revealed, a través del cual su Hijo va a ser revelado, then the people will fundamentally be a people of the altar, entonces el pueblo va a ser fundamentalmente un pueblo de altar, dead to the world. muertos al mundo. That will be the mark of such people. Esa va a ser la evidencia de esa gente. This, I believe, is the all-inclusive theme of the Scripture. Y esto es lo que yo creo que es el tema que incluye todo en la Escritura. And the cross is central Y la cruz es central to the recognition of the eternal rights of God. en el reconocimiento de los derechos eternos de Dios. At the cross and in the cross, A la cruz y en la cruz, all the rights of God from eternity are recognized and acknowledged. todos los derechos de Dios desde la eternidad son reconocidos y aceptados. That is central to Calvary. Y esto es central en el Calvario. God has rights. Dios tiene derechos. God's rights are simple. Los derechos de Dios son simples. That the whole universe Que todo el universo should render Him undivided, le rinda a Él unrivaled, unreserved worship, una adoración sin reservas, sin rival, sin división. acknowledging that all things are His by right, Teniendo en cuenta que todo lo es esto en su variedad. and that no one else in this universe has rights before Him. Y que no hay nadie en este universo que tenga derechos delante de Él. That is the rights of God. Esos son los derechos de Dios. And that fact Y ese hecho is here gathered up in the person of the Lord Jesus aquí Christ. está reunido en la persona del Señor He Jesucristo. came to this earth, Él vino a esta tierra. and we said in the beginning of this church message Y hemos dicho al comienzo de este that mensaje He is the church. que Él es la iglesia. He answers to everything that God requires for a church. Él responde a todo lo que Dios requiere de la iglesia. Now, in His own person here on this earth, Ahora bien, en su propia persona, aquí en la tierra, He gathered up God's rights, Él reunió a los derechos de Dios, offering Himself in the greatness of who He is ofreciéndose a sí mismo en la grandeza de quién es Él and what He is, y lo que es the Él, rights of God. los derechos de Dios. He brings those rights to God in His own person. Él trae esos derechos de Dios en su propia He persona. walked this earth. Él anduvo por esta He tierra. did nothing but what the Father would do. Él no hizo nada sino lo que el Padre haría. He said nothing but what the Father would say, Él dijo, no digo nada sino lo que dice mi Padre. and He made it very clear Y también hizo bien claro that He sought not His own glory, que Él no buscaba su propia but the gloria, glory of the Father. sino la gloria del Padre. And in the end,
Y al final, he accomplished that Él cumplió esto and presented himself to the Father y se presentó a sí mismo al Padre with all of the rights of God in his own person. con todos los derechos de Dios en su propia The persona. Bible said La Biblia dice that the devil came and found nothing in him. que el diablo vino a Él y no halló nada. Now this was Christ. Ahora este es Cristo. This is the person of Christ. Esta es la persona de Cristo. God, by his Son, Dios, por su Hijo, created this world for his glory. creó este mundo para su gloria. By him and through him all things were created. Por Él y a través de Él todas las cosas fueron creadas. Now the Holy Spirit was the agent for the creation of the world. Ahora bien, el Espíritu Santo fue el agente para la creación del mundo. And it was created for the glory of God, Y fue creado para la gloria de Dios, in order that the whole earth should be filled with his glory. para que toda la tierra sea llena de su gloria. The Holy Spirit is likewise the agent in redemption for the glory of El God. Espíritu Santo, por lo tanto, es el agente en la redención. The great song of the redeemed, when the work of Calvary is finished, Cuando la obra del Calvario se termina y la gran canción de los redimidos is gathered up in one line, se resume en una línea, has redeemed us to God. que nos ha redimido para Dios. Revelation 5 and 9. Apocalipsis 5:9. So redemption is unto God. Entonces la redención es para Dios. It is bringing back to God his rights. Es traer a Dios de regreso sus derechos. And the Holy Spirit is an agent in this redemptive work, Y el Espíritu Santo es el agente en este mundo redentor, en esta obra redentora, which has one thing as its object, que tiene solamente una cosa como su objetivo, the glory of God. la gloria de Dios. The whole of redemption is that one thing, Toda la redención se resume en esto, is the glory of God. es la gloria de Dios. So listen, Escuchen, seeing then viendo entonces what kind of people we're to be, qué tipo de pueblo debemos ser and that the will of God y que la voluntad de Dios is the church be that place, es que la iglesia sea ese lugar worship, y esa adoración that glory, y esa gloria for the glory of God. para la gloria de Dios, God alone. para Dios solamente. So worship then, Entonces la adoración, with all its depth and fullness, con toda su profundidad y plenitud, is the key word to all of this. es la palabra clave a todo esto, Worship. la adoración. Now this is brought forth in the great consummation. Ahora bien, esto es traído y llevado a cabo en la gran consumación. When God is to be worshipped in this whole universe, Cuando Dios va a ser adorado en todo el universo and the different songs of worship begin to break out. y las diferentes canciones de adoración empiezan a fluir. You have the song of one company, Tienen el cántico de una compañía, 144,000 worshiping, 144,000 adorándole, worshiping God and the Lamb. adorando a Dios y al Cordero. Revelation 7:4. Apocalipsis 7:4. Then in Revelation 7:9, Luego en Apocalipsis 7:9, the great number which no man can number, en la gran multitud que nadie podía numerar, worshiping God and the Lamb. adoraban a Dios y al Cordero. Now this is the consummation Ahora esta es la of consumación Calvary, del Calvario. of what it's all about. De esto se trata todo. Worship is the key word. La adoración es la palabra clave. Everything is worshiping God and the Lamb. Todo es adoración a Dios y al Cordero. But then there is the unveiling of the worship of the beast. Luego también está el descubrimiento de la adoración a la bestia. And that's another consummation. Y esta es otra consumación. The two consummations of worship Las dos consumaciones de adoración are unveiled. están descubiertas. Now remember, worship is the key word. Ahora recuerden bien, adoración es la palabra clave. God's will is La voluntad de Dios that we have a es place que Él tenga un lugar worship de adoración, un lugar, adoración y gloria, unrivaled in this universe. sin ningún rival en este universo. We said to you, Y les hemos dicho Christ gathered all that up in himself. que Cristo reunió todo en sí The mismo, devil found no place in que him. el diablo no encontró lugar en él. He never gave the devil one atom of rights. Él nunca le dio al diablo un poco de derechos. And God is looking for this in the church. Y Dios está buscando esto en su iglesia. Worship is the key. La adoración es la clave. But you must understand this other worship. Pero tú debes entender también esta otra This adoración, worship of the beast esta adoración a la bestia, that is also consummated here. que también se lleva a cabo acá.
Now this worship of the beast Ahora bien, esta adoración de la has bestia been going on ha estado sucediendo since Lucifer was cast out of heaven desde que Lucero fue echado de los cielos and drew a third part of the angels with him. y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. A third part of that angelic host Una tercera parte de ese mundo angelical followed him in that rebellion. lo siguieron a él en esa rebelión. Now when Satan found it in his heart Ahora bien, cuando Satanás encontró esto, to make a bid for the place of the Almighty, que quería tener un lugar en el trono del his Todopoderoso, one desire was this, su único deseo fue este: was to draw heaven's worship to himself. atraer toda la adoración de los cielos a sí mismo. What Satan wants is worship. Lo que Satanás quiere es adoración. And I want you to hear this Y closely. yo quiero que escuchen muy bien esto. This is a very important truth. Esta es una verdad muy importante. Satan wants worship. Satanás quiere adoración. And his rebellion against God Y su rebelión contra Dios was that he might gain that worship of darkness. fue para que él obtenga esa adoración en las Ever tinieblas. since that moment, Desde ese momento, this other worship has been going on. esta otra adoración ha estado llevándose a cabo. Satan drew that company with him, a company of angels. Satanás se llevó todo este equipo de ángeles con él. Jude said, who kept not their first estate, Como Judas dice que no mantuvieron su primer estado and they're kept in bonds of darkness. y estuvieron en ataduras de tinieblas. But then he appeared again here on earth Y luego aparece que está aquí en la tierra and sought to usurp the place of God y empieza a buscar el lugar de Dios in the worship of his creation here, en la adoración de Dios en su creación aquí en la tierra. namely man. Un hombre, El hombre. el hombre, He came here for that purpose. vino aquí con ese He propósito. wanted the worship of the creation of God. Él quería la adoración de Dios para él He succeeded y él tuvo éxito. and became by conquest and the consent of that man Y vino a ser por conquista en el corazón de ese hombre the God of this age. el príncipe de este siglo, el Bible Dios said de he's este the siglo. God of this world. La Biblia dice que eres el Dios de este mundo. Bible refers to him as a prince of this world. La Biblia se refiere a él como el príncipe de este mundo. He succeeded Él tuvo éxito in gaining the allegiance of that man al ganar la reverencia de ese hombre and the worship of that pair y la adoración del in the hombre garden that day. en el huerto ese día. So the two worships then become a reality. Entonces las dos adoraciones son una realidad. Intended. Amén. Amen? You follow me? ¿Están siguiendo? Because this is important when we're going to build a church. Porque esto es importante cuando edifiquemos una iglesia. You must know what's going on. Tú debes saber lo que está sucediendo. Now these two worships become a reality. Ahora bien, estas dos adoraciones vienen a ser una realidad. From the fall, Desde la caída, Satan set up a spiritual system of worship, Satanás estableció un sistema espiritual de adoración which you can see behind the record of all history. que tú puedes ver en todos los registros de la historia. Satan has that system of worship. Satanás tiene este sistema de adoración And you have the breaking in of this evil element all along the line. y tú tienes la participación de este elemento maligno a lo largo de toda la historia. Whenever and wherever the rights of God are recognized by sacrifice, Cuando sea y donde sea que los derechos de Dios son reconocidos por un sacrificio, you see this evil thing break in on him. también ves esta cosa maligna entrometiéndose. The moment Abel recognized the rights of God En el momento que Abel reconoció los derechos de Dios and erected that altar, y hizo el altar, then came this evil thing. entonces vino esta cosa It's maligna. always been so. Y siempre ha sido así. Always. Siempre. The murderer came into a stand to destroy the testimony. El asesino había venido para destruir el He testimonio. used Cain as the instrument. Usó a Caín como instrumento. Cain also set up an altar. Y Caín también había puesto un altar. And he made a pretense in his darkened Y understanding quizás tenía la pretensión en su entendimiento oscurecido to worship God. de adorar a Dios. But he never got through. Pero nunca llegó. But he was an instrument. Pero fue un instrumento Satan used in that ground, que Satanás utilizó en ese terreno, the ground that Cain never got through to God, el terreno que nunca podía llegar a Dios, that he was rejected by God. que fue rechazado por Dios. He churned up elements of pride and jealousy in Cain. Entonces él hizo los elementos estos de celo y orgullo en Caín. And Cain became, because the devil got a purchase on him,
Y Caín llegó a ser, porque el diablo ya lo había adquirido, the instrument against the worship of God. el instrumento en contra de la adoración a Dios. The devil's scheme is laid deep, folks. El plan del diablo estaba bien profundo, bien penetrado. He knows what he's doing. Él sabe muy bien lo que está planeando. Whenever God's rights are recognized by En sacrifice, cualquier lugar en el cual los derechos de Dios sean reconocidos como un you sacrificio, can be sure he's coming. tú debes estar seguro que Él ya está viniendo entonces. Because he is wanting worship himself. Porque Él desea adoración para Él mismo. Through the other worship, he breaks in A través de la otra adoración, Él entra against the recognition of divine rights, en contra del reconocimiento de los derechos divinos, the worship of God. la adoración de Dios. That is the rights of God. That is the will of God. Esos son los derechos de Dios, esa es la voluntad de Dios. And from Abel onward, it's always seen. Y de Abel en adelante siempre es visto esto. That's the reason idolatry is so hated by God. Esa es la razón por la cual la idolatría es tan aborrecida por Dios. Now the cross of the Lord Jesus Christ Ahora bien, la cruz del Señor Jesucristo gathers all this up. reúne todo esto. Everything is gathered up in the cross. Todo está reunido en la cruz. Through the eternal Spirit, Christ met this whole thing at Calvary. A través del Espíritu Eterno, Cristo satisfizo todo esto en el Calvario. All hell is bent to prevent him from becoming what he became. Todo el infierno fue prevenido de llegar a ser lo que ellos querían ser. Satan tried to get him to act independent of the Father. Satanás intentó que Jesús actúe independientemente del Padre. He thought he could do with him like he did the first Adam. Él pensó que podía hacer con él como hizo con el primer Adán. And all of hell is thrown against that Y Christ. todo el infierno de pronto se lanza contra este Cristo. But at Calvary, through the eternal Spirit, Pero en el Calvario, a través del Espíritu Eternal, Jesus met it all. Jesús satisfizo todo. At Calvary, there was more than the old man En el, being dealt with. en el Calvario es más que simplemente el viejo hombre siendo tratado. It was the throne of God. Era el trono de Dios. At Calvary, En el Calvario it was the throne of God. era el trono de Dios. Christ was standing for that throne at Calvary. Cristo estaba de pie en ese Calvario por el trono. It was the eternal and universal glory of God Fue el universo eterno y glorioso de Dios, that Jesus was fighting for at Calvary. por el cual Jesús estaba luchando en el Calvario. There was more than a soul lost when man fell. Era más que simplemente un alma que cayó cuando el hombre The cayó. very purpose of God was destroyed. El mismo propósito de Dios fue el que fue destruido. Because God's purpose Porque el propósito de Dios was to come through that man. era venir a través de ese hombre. And now that type of man is unfit for that purpose. Y ahora este tipo de hombre ya no encajaba en el propósito de But Dios. now there's another Adam to the race. Pero luego hay otro Adán en la raza. And Satan is sure that he can bend him. Y Satanás está seguro que lo puede derrotar. And his whole purpose is this. Y todo su propósito es este. And Christ at Calvary Y Cristo en el Calvario was standing for the throne and the rights of God. estaba ahí de pie para obtener el trono y los derechos de Dios. He met all this. Él satisfizo y cumplió todo He met esto. everything that was set against that throne. Enfrentó. Él enfrentó todo esto que venía en contra de nosotros. And he met it victoriously. Y lo enfrentó con mucha victoria. And he secured in that living, dying, and raising Y Él aseguró en su vida, muerte y resurrección the eternal rights of the Father in his own person forever. los derechos eternos del Padre en su propia persona para siempre. When he rose from the dead, Cuando Él resucitó de entre los muertos, that was a settled issue. ese fue un aspecto establecido. God had a place Dios tenía un lugar of worship de adoración and glory y gloria unrivaled sin rival in that person en esa of the persona Lord Jesus del Christ. Señor Jesucristo. God is going on without question Y Dios continúa con esa pregunta: to be universally worshiped, ser universalmente adorado. and the glory of God Y la gloria de Dios is going to fill this universe va a llenar este universo without a rival. sin ningún rival. That is a purchased possession. Esa es una posesión adquirida. Christ in his own person
Cristo en su propia persona secured that. aseguró esto. Hallelujah. Aleluya. There's not a question that is going to happen. No es una pregunta lo que debemos hacer. This universe Este universo is going to be filled with the glory of the worship of God va a ser lleno con la gloria de la adoración de Dios, without a rival. sin ningún rival. There will be nothing else worshipped ultimately. No va a haber nada más que sea adorado. Jesus Christ is right now Jesucristo ahora, at 5 minutes after 3 in the afternoon a las 3 y 5 de la in tarde, the presence of God. en la presencia de Dios. And He is there, Y Él está ahí, victorious victorioso, over everything that was against us. sobre todo lo que vino en contra de Él. Hallelujah. Aleluya. He secured that. Él lo in himself. aseguró esto en sí mismo. There's something immense here when He said, Hay algo inmenso acá cuando Él dice, Lo, I come to do thy will, O God. he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Hebrews chapter 10 and verse 7. Hebreos 10, 7. When we speak of knowing and doing the will of God, Cuando nosotros hablamos acerca de conocer y hacer la voluntad de Dios, may God Almighty help you and I que el Dios Todopoderoso te ayude a ti y a mí to grasp the significance of that will. a entender el significado de esta voluntad. The will of God means nothing else La voluntad de Dios no significa nada más than that God shall be universally glorified. que Dios será glorificado universalmente And that God shall be the central object y que Dios será el objeto central of worship in this universe. de la adoración en este universo. That was secured in Christ. Esto fue asegurado en It Cristo will be so, y será así, whether you and I are part of it or not. ya sea que tú y yo seamos parte de eso o no. And those people Y esa gente who enter fully into the meaning of the cross, que comprendieron plenamente el significado de la cruz, which is the will of God, que es la voluntad de Dios, we must enter into that. debemos entrar y encajar en When you esto. do, Y cuando tú haces esto, you will encounter the supreme assault of hell. vas a encontrar el ataque supremo al The infierno. will of God. La voluntad de Dios Take up that cross every day. toma esa cruz cada día. And the people who enter into the full meaning of that cross Y la gente que entra y entiende el significado completo de esta cruz are going to find themselves up against van a encontrarse a sí mismos all of the powers and the forces of hell. en contra de todos los poderes y las fuerzas del infierno. The supreme assault of Satan will come. El ataque supremo de Satanás va a venir. Do you wonder why then that Satan hates that cross? Entonces tú te preguntarás por qué, y ahora ya sabrás por qué que Satanás te aborrece esa cruz. That cross is the only thing in this world Esa cruz es lo único en este mundo that assures God that everything else except Christ will be dealt with. que asegura a Dios que absolutamente todo, excepto Cristo, va a ser tratado. The cross stands central to everything. La cruz está en el centro de todo. And that cross says, Y esa cruz dice, nothing fits here but God. nada encaja acá fuera de Dios. Nothing shall be in worship but God. Nada debe ser adorado sino Dios. There are no rights to anybody but God. No hay derechos para nadie sino solo para Dios. That's the reason Satan hates that cross. Esa es la razón por la cual Satanás aborrece esa Because cruz. that cross says, Porque esa cruz dice, Satan, you have no rights. Satanás, tú no tienes derechos. It's not some little something of beauty wears around your neck. No es simplemente una hermosura, un collar que uno se pone alrededor del cuello. Cross never was meant to decorate the flesh. La cruz nunca pretendió simplemente decorar la carne. People wear that as a thing of beauty, La gente se pone cruces en el cuello como un adorno, but it's an ugly thing. pero es algo horrible. It's a place where God's Son died. Es el lugar donde Dios Hijo murió. But it marks this in this universe, Pero marca esto en el universo, that nothing shall be worshipped but God. que nada debe ser adorado fuera de Dios. So do you wonder why Hallelujah. Satan hates that cross? Entonces ya sabrás por qué Satanás aborrece la cruz. Do you wonder why that by any means he'll have that cross to be set aside? Entonces ya sabes por qué Él quiere, por todos los medios, dejar de lado esa cruz. Do you wonder why the cross has all but been removed from today's preaching? Ustedes entonces ahora pueden saber por qué esa cruz ha sido quitada de las prédicas del día de hoy en los púlpitos. If you listen to the modern sounds they call the gospel, Si escuchan esos sonidos modernos que le llaman ahora el it's a Evangelio, different cross than this Bible. es otra cruz a la Biblia. In Roman times,
days, En los tiempos romanos, when a man put that cross on his shoulder, cuando ese hombre se ponía la cruz en el hombro, he had said goodbye to everybody él estaba diciendo chao a todos, because he's not coming back. porque ya no estaba volviendo. That's the end of the road. Ese es el final del camino. But the new cross Pero says, la nueva cruz dice, come and enjoy yourself in the church. ven y disfruta tu vida en la Sing your iglesia. baldy songs in the church. Canta todas tus canciones carnales en la iglesia. Have your carnival in the church. Ven y haz un carnaval y una fiesta en la iglesia. But the cross means Pero la cruz significa death to everything la muerte a todo that's not Christ. que no es Cristo. Now, can we not see that it's inevitable No podemos ver acaso que es inevitable that anyone who enters into the spiritual meaning of the cross que cualquiera que ingresa al significado espiritual de la cruz will come up against the whole system of antagonism of the devil? va a venir en contra de todo el sistema antagonista del diablo? We have seen Abel Hemos visto a Abel in the earliest and simplest form of the cross. en la forma más sencilla y elemental de la cruz. When he enters into relationship with that blood, Cuando él entra en relación con esta that sangre, sacrifice in that altar, al sacrificar en el altar, he immediately comes up against Satan. inmediatamente viene en contra de Satanás. There's Satan immediately. Satanás está ahí inmediatamente. The Holy Spirit through John says of Cain, El Espíritu Santo a través de Juan dice de Caín he was of the evil one. que él era del malo. Cain may not have knew that he was an agent of hell, Caín quizás no sabía que era un agente del infierno, but the Holy Spirit said he was. pero el Espíritu Santo dice que sí. So it was a devil in Cain. Entonces fue un diablo el que vino, And it wasn't Cain he was after, or Abel he was y after. no era a Abel el que estaba buscando, He was after that worship. él estaba buscando la adoración. So it was with Abraham, with Joseph, with Moses. Y así fue con Abraham, con José, con Moisés. So it was in the case of Esther. Así es en el caso de Esther. The story of Daniel is the same thing. La historia de Daniel también es lo mismo. Two gods. Dos dioses. The God set up by Nebuchadnezzar, El Dios puesto por Nabucodonosor our God of heaven. y el Dios de los cielos. And the question is, Y la pregunta es, who is to be worshipped? ¿quién debe ser adorado? That's always the question. Esa es siempre la pregunta. Two gods. Dos dioses. Who is to be ¿Y worshipped? quién debe ser adorado? Daniel never hesitates. Daniel nunca dudó, As for me and my house, porque yo y mi casa we shall worship God. serviremos a Jehová. There's no question who's to be worshipped here. No hay ninguna pregunta aquí que hacer. Daniel never hesitated. Daniel nunca dudó. His decision is clear. Su decisión fue clara. And that decision Y brought esa, Daniel esa decisión trajo a Daniel face to face with the powers behind that world system, cara a cara con los poderes que estaban escondidos detrás de ese sistema religioso, and he's called upon to pay the supreme price. y él tenía que pagar este precio supremo. But then we come to that supreme effort of Satan. Y luego venimos a este esfuerzo supremo de Satanás. From the very birth of Jesus, Desde el mismo nacimiento de Jesús, the devil knew who he was. el diablo sabía quién era. The scheme of Satan put into operation to murder him at birth. El plan de Satanás había ya trazado matar a Jesús, Was the murder of a whole mass of babies. y lo hizo a través de un asesinato de todos los bebés. Satan will murder masses to get to the one. Satanás va a asesinar miles a las masas para llegar a ese único. Every child under 2 had to die Cada niño de 2 tenía que morir, because the devil was looking for one child. menor de 2 años. He knew him when he was born. Y él sabía cuando Jesús había And he nacido. knew where he came. Y él sabía por qué venía Jesús. That in himself Para que en sí mismo he had come to secure. él había venido a asegurar los derechos de Dios. And remember, Y recuerden, what he was at that time lo que él fue en ese momento is what the church is to be now. es lo que la iglesia debe ser ahora. Entiende? Amen. He was then what we are to be. Él era entonces lo que nosotros debemos ser. Then after that initial attempt, Después de este intento inicial, when Satan killed all those children trying to get him, cuando Satanás mató a todos estos niños tratando de llegar a Jesús, we have no record of the enemy ya no tenemos registro del enemigo until the Lord Jesus stepped across the line hasta que Jesús cruzó la línea between private life and public ministry. entre la vida privada y el ministerio público. Then immediately, who does he meet? ¿Y
¿Qué pasó inmediatamente? ¿A quién se encontró? The devil. Al diablo. And what was the first words of the devil? ¿Y cuáles fueron las primeras palabras del diablo? If thou wilt worship me. Si postrado me adorares. See, that's the key word, worship. Esa es la palabra clave, adorar. That's what he's after. Y eso es lo que él está buscando. Worship is what Satan wants. La adoración es lo que Satanás busca. He has betrayed it once, Él ya ha traicionado and it's the issue right up to the cross. y este asunto está dirigido directamente a la cruz. If thou wilt worship me, Si postrado me adorares, come out in many ways. de muchas formas puede venir. Satan only wants an acknowledgement. Y recuerda eso, Satanás siempre solo quiere un He reconocimiento. wants the ascribing of some rights in this universe to himself. Él quiere recibir el reconocimiento de algo en este universo. That's all he wants. Listen, Eso es todo lo que él quiere. Jesus never recognized those rights. Y Jesús nunca reconoció esos derechos. Just as Mordecai refused to acknowledge the rights of Haman, Tal como Mardoqueo rehusó reconocer los derechos de Amán. Jesus refused to recognize the rights of the devil. Jesús rehusó reconocer los derechos del He gave diablo. him no place. No le dio lugar. In the book of Esther, you have one of the most beautiful things. En el libro de Esther tiene una de las cosas más hermosas. Here is this Haman, Aquí está Amán, claiming to be somebody. clamando y proclamando ser He alguien. has gained a great place, Él había obtenido un buen lugar, great power, gran poder, and everybody is bowing to him. y todos se postraban ante él. Everybody is bowing down. Todos se postraban. But Mordecai Pero Mardoqueo refused to recognize any of his glory. no quiso reconocer nada de su gloria. He ignored it all. La ignoró por completo. Haman said, Amán dijo, I'm a great man. yo soy un hombre I have grande, much goods, yo tengo muchos bienes, many children. muchos hijos. But what good is it all if this one fails to recognize me? Pero ¿de qué me sirve si este hombre me falla en reconocerme? That's Esther chapter 5 and verse 13. Chapter 5 verses 9 through 13. Eso es Esther capítulo 5, versículos desde el 9 hasta el 13. What do you have there? ¿Qué tienes ahí? It's a foreshadowing of things. Es un oscurecimiento de las cosas. There's one who counts more than all the rest. Hay uno que cuenta, que se considera más que el resto. And if he can't get that one out of the way, Hay uno que no quiere rendir, y si él no puede eliminar a este, Satan's interests are divided. entonces los intereses de Satanás son divididos. If every other man bows to him, Si todo el resto de los hombres se and postra, this one don't bow, y este de acá no se va a postrar, then he's gained nothing. entonces no ha ganado nada. All is lost. Todo está perdido. And that one Y ese will not recognize Satan's rights. que no va a reconocer los derechos de Satanás. And that one Y ese is destined to bring about Satan's doom, está destinado a traer a Satanás abajo, because he will give him no place. porque no le va a dar lugar. Now, the Lord Jesus met that all the way through, Ahora bien, el Señor Jesús encontró esto en toda su vida. refusing to give to Satan one right in this universe. Al rehusar darle a Satanás ni un solo derecho en este universo. Jesus was out to challenge that, Jesús estaba ahí para desafiar esto, to secure the rights of God in his own person, para asegurar los derechos de Dios en su propia persona, and in himself come to that throne y en sí mismo venir a ese trono with all the rights of God, con todos los derechos de to Dios, present himself para presentarse a sí mismo after his resurrection to God después de su resurrección a Dios, as one who has secured como uno que ha asegurado all of the rights of God in him, todos los derechos de Dios en sí mismo, given nothing to Satan, dándole nada a Satanás, one right. ni un solo derecho. He comes to that throne with all of this. Él viene a este trono con todo esto, And when he was done, y cuando él había terminado, now you see the same thing going on in the church. ahora tú ves que lo mismo sucede en la The same iglesia, warfare. la misma guerra, It is still the great issue of the church. siempre está ahí en la iglesia, The worshipers los adoradores and the worship. y los adorados, And the place are no place for the enemy. y ese lugar no da lugar al enemigo. That's the issue with the church right to now. Este es el asunto de la iglesia en este momento. Only the Holy Spirit and the power Solo el Espíritu Santo of the victorious Christ, y el poder de un Cristo by victorioso, virtue of his shed blood, por virtud de la sangre derramada, can meet that challenge. puede satisfacer y enfrentar este desafío. This is what we're up against. Y contra esto estamos luchando. We do not talk lightly about this thing. No estamos hablando a la ligera acerca de esto. We view that ultimate victory with great joy, Hemos visto esta victoria final con gran gozo, but recognize
pero reconocemos that it's not by might, y reconoce tú que No, no es no, por no. fuerza, no es por but poder, by my Spirit, saith the sino Lord. por mi espíritu, dice el Señor. If the Lord Jesus needed the eternal Spirit to overcome Satan, Si el Señor Jesús necesitaba que el Espíritu Eterno venciera a Satanás, how much more we, the church? ¿cuánto más nosotros necesitamos la Don't talk to iglesia? me about the Holy Ghost being optional. No me hables a mí de que el Espíritu Santo es algo opcional. There's no way to victory over that power No hay forma de tener victoria sobre este poder apart from the Holy Spirit. fuera del Espíritu The Santo. Bible said through the eternal Spirit, La Biblia dice, a través del Espíritu He Eterno, offered Himself to God. Él se ofreció a sí mismo, a Dios. The Holy Spirit always demands the ground of the cross for His activity. El Espíritu Santo siempre demanda estar en el terreno de la cruz para sus actividades. That is, if the glory of God is in view. Esto es, si la gloria de Dios está en la visión. All of His working Toda su obra demands that cross, exige esta cruz. because only that cross Porque solo esta cruz can secure that glory and rights of God. puede asegurar la gloria y los derechos de Dios. Now, the reason is the cross registers the removal of Satan. Ahora, la razón es que la cruz registra la expulsión de Satanás. I ask you a question. Yo les hago una pregunta. What was it that served Satan in Cain? ¿Qué cosa es lo que le servía a Satanás en Caín? Covetousness, La codicia, personal ambition, la ambición personal, jealousy, and pride. los celos y el orgullo. That worked itself out in the murder of Abel. Y eso solito se vio la consecuencia en el asesinato de Abel. But the murder of Abel El asesinato de Abel was just an expression of a hatred for God. fue simplemente una expresión de odio a Dios. Cain as the instrument may perhaps be blind. Caín The como nature instrumento, of his crime. Caín como instrumento quizás era ciego. Then again, Y luego otra vez, what was it that served Satan in Balaam? ¿qué cosa es lo que le servía a Satanás de Balaam? Greed, La codicia, covetousness, el envidia and world gain. y la prosperidad mundana. And the cross registers Y la cruz the registra removal by destruction all that serve Satan, la expulsión y la destrucción de todo lo que es de Satanás. and all of that's gathered up in one word. Y todo esto se resume en una palabra. In English, you spell it with 4 letters. En inglés se dice con 4 letras. S-E-L-F. En Self. español se dice con 2 letras. Y-O, yo. That's what the cross gathered up. Eso es lo que la cruz reunió. Everything that serves Satan is there. Todo lo que le sirve a Satanás está ahí. No matter where you find it, whether it's Balaam or No Cain, importa dónde lo encuentres, si es Balaam o all the Caín, way through, a lo largo de toda la it Biblia, is a selfish ambition. siempre va a ser la ambición personal, la codicia, la envidia, cuando uno quiere su propio All lugar. of this. Todo esto, The cross registers the removal of it all la cruz registra la expulsión de todo esto by slaying self. a través de cortar el yo. The stronger term is the flesh. El término fuerte aquí es el yo. Some people don't know what you mean when you talk about the flesh. Y muchas veces la gente no entiende lo que queremos decir cuando hablamos de la carne. But flesh is only another term for self. Pero la carne es simplemente un sinónimo de yo. Self is the most subtle thing. Y el yo es lo más sutil. It includes self-interest, Incluye el interés personal, self-glory, la gloria personal, self-preservation, la preservación propia, self-realization, el éxito propio, self-advancement. el progreso propio. All those considerations have influence and prestige. Todas estas consideraciones que tienen influencia y prestigio. All of this is in that term self. Y todo esto se reúne en el término yo. And all of this that cross dealt with. Y todo esto es tratado por la When cruz. you remove that cross, Cuando tú quitas la cruz, then self comes to that pulpit. entonces el yo sube al púlpito Self takes over. y el yo se encarga de todo. That cross is not central. Cuando esa cruz no es And central, you'll find self and function in there. entonces vas a encontrar que el yo empieza a funcionar en The todo. phases of self are legion. Las caras del yo son muchas. And every one of them Y cada una de estas caras serves Satan. le sirve a Satanás. They serve him in this other sense. Y le sirven también en este otro sentido. They divide the rights of God Dividen los derechos de Dios and usurp the place of God.
y hurtan el lugar de Dios. Therefore, when you and I, as preachers Por lo tanto, cuando tú y yo como predicadores and overseers of the house of God, y mayordomos de la casa de we Dios, who are charged to bring that church where God is worshipped without rival into existence, nosotros que estamos a cargo de llevar esa iglesia en la cual Dios va a ser adorado sin rival, when we allow the slightest suggestion or insinuation of self, cuando permitimos que haya una sugerencia o una insinuación the del yo, glory of God is obscured. la gloria de Dios es oscurecida. The cross must be applied. La cruz debe ser aplicada. For whenever you allow that flesh Porque cuando sea que tú permites que esa carne to operate in any way in that church, opere en cualquier forma en esa iglesia, you're allowed to teach in that Sunday school, si tú le permites que enseñe el domingo en la escuela dominical, sing on this platform, o que cante en la plataforma, usher in these aisles, o que está aquí como mujer, be a deacon, o sea un diácono, when you allow that flesh any place, cuando tú permites a esa carne en cualquier lugar, Satan collects that as rights Satanás recoge esto como sus derechos and his worship. y su adoración. How much of the worship of Satan goes on in the modern church? ¿Y cuánta adoración a Satanás sucede ahora en la iglesia moderna? Because the most visible thing is self. Porque lo más visible ahí es el yo. 95% of what the modern church does, 95% de lo que hace la iglesia it moderna could go on doing if God died. puede seguir haciéndolo si Dios hubiera muerto. It don't take God to run their program. Ya no se necesita de Dios para seguir su programa. It is the flesh. Es la carne. And Satan is having a field day, Y Satanás está de fiesta ahí, collecting in his worship. recibiendo la adoración. His dark hair set in our churches. Toda su cizaña está ahí en toda la iglesia. As agents of darkness, they worship at our altar. Como agentes de las tinieblas están de adoradores de And verdad. fools think it's wonderfful. Y los necios creen que es maravilloso. But any allowance Pero si permitimos of nosotros the flesh que la carne entre, is collected by Satan. eso es recibido por That's Satanás. his body. Es su cuerpo. Just as sure as the spiritual church is the body of Christ, Tal como la iglesia, el cuerpo espiritual es el cuerpo de Cristo, so that self or flesh is the body of Satan. también esa carne es el cuerpo de Satanás. He has to have that body to manifest Él himself. tiene que tener este cuerpo para manifestarse. I've been in churches Yo he estado en iglesias where they let unholy people sing en donde han permitido a gente que no es santa just cantar, because they can make good music solamente porque saben hacer buena and música, good voices. tienen buenas voces. Oh, Satan jumped around that church. Entonces Satanás está saltando en esa iglesia. You give him worship. Le está dando oración. I can tell you an old croaky voice like mine, Yo le voy a decir una cosa, una voz toda partida como la mía, anointed by God, ungida por Dios, sounds beautiful. suena hermosa en los cielos. Men may not like it, Quizás a los hombres no les guste, but the flesh may fall over and swoon pero quizás la carne se va a postrar. at uncircumcised voices. Por esa, la carne lo que va a hacer son voces incircuncisas. But all we've done when we allow that Pero todo lo que hemos hecho cuando permitimos is esto give Satan worship es darle a Satanás in adoración the church of God. en la iglesia de Dios. And that church, Y esa iglesia, as the body of Christ, como el cuerpo de Cristo, has one reason to be here. tiene una razón de estar acá. Give God the place, Darle a Dios el lugar, worship, la adoración and glory, y la gloria unrivaled, sin rival. just as Christ did. Tal como lo hizo Cristo. We are to give that to God. Nosotros debemos de dar esto a Dios. And if we don't, we're failing God. Y si no lo hacemos, le estamos fallando a Dios. The cross is not applied in the work of God La cruz no se aplica en la obra de Dios simply because God wants to humble us. simplemente porque Dios quiere humillarnos. No, it has a greater end than that. No, tiene un significado mayor que The esto. end is God's glory. El final es la gloria de Dios. The cross isn't there just to hurt somebody. La cruz no está ahí simplemente no está ahí simplemente para ofender a alguien o para humillar a alguien. It's there to remove everything from you and me. Está ahí It's not Christ. para quitar todo lo que está en ti y en mí que no es de And when Cristo. I realize that, Y cuando yo me doy cuenta de esto, then I can walk with glory in God. entonces yo puedo andar en la gloria de Dios. So whenever you and I allow this thing called the flesh Entonces cuando tú y yo le permitimos a esto llamado carne to operate any way in this vessel of God, que opere de cualquier forma en esta vasija de Dios, then we have given the devil rights in this most holy place. entonces le hemos dado al diablo derechos en este lugar santo. And the devil collects that as worship, Y el diablo recoge su adoración and the glory of God is obscured. y la gloria de Dios es oscurecida. And the church then misrepresents God. Y la iglesia entonces representa mal a Dios. For that reason,
Por esa razón, the cross must be central to everything. la cruz debe ser central en todo. You remove the cross, Quita la cruz and immediately comes this flesh. y inmediatamente esta carne And viene. there's so much of it today. Y hay tanto de eso ahora. So much of it is nothing but man. Tanto de eso es nada más que el hombre. Some of the greatest voices of religion Una de las grandes voces de la have been religión found to be whoremongers and worse. se han encontrado que han sido idólatras, adúlteros. Simply because Simplemente they were porque operating in themselves. estaban operando en sí mismos. And the church lacked the discernment Y la iglesia sin discernimiento to know what's going on. no sabe lo que sucede. Just because great multitudes came, Solo porque grandes multitudes venían. they thought surely this is God. Ellos pensaban, de hecho, esto es de Dios. I don't know whether you ever noticed or not, Pero yo no sé si tú te has dado cuenta o no. but the closer Jesus got to Calvary, Pero a medida que Jesús se acercaba más al Calvario, the less people there were. menos gente lo seguía. They fell off quickly Ellos se rendían rápido when he headed toward that cross. cuando Él estaba apuntando a esa cruz. Few there be that find it. Pocos son los que lo hallan. The flesh must be cut off La carne debe ser cortada, because we give Satan rights. porque así, si no le damos a Satanás derechos. So God, in his mercy, Entonces Dios en su has misericordia allowed the cross to operate in our lives ha permitido que la cruz opere en nuestras vidas, because his goal porque su meta is to remove everything that's not Christ es quitar todo lo que no sea Cristo from your life individually de tu vida individualmente and from the church collectively. y de la iglesia And colectivamente. there's no answer. Y no hay otra respuesta fuera de la cruz. The people who make up this church La gente que hace la iglesia and provide God with his place y proveen a Dios de su lugar will be a people of the altar. va a ser gente y pueblo de There'll altar. be a people Amen. who of the cross. Va a ser un pueblo de la cruz. Self will be crucified. El ego, el yo va a ser And crucificado. the vessel that God is after Y la vasija que Dios está buscando is that vessel es aquella that provides him the place, worship, and glory que le provee a Él el lugar, la adoración y la gloria, unrivaled in this universe. sin ningún rival en este universo. Hallelujah. Aleluya. Let us stand Vamos together. a ponernos de pie todos juntos. We're going to go into our next lesson, Vamos a entrar a nuestra segunda lección, lesson number 3 in this series, la lección número 3 de esta serie, I am my spirit. que se llama Por mi We're Espíritu. going to see something of the church here Vamos a ver algo de la iglesia acá, that'll make us know what to do and how to do. que nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Let's thank him for this time. Vamos a agradecerle por Thank este you for tiempo. the lesson. Gracias por la Thank you for clase. talking. Agradecele por hablar de mí. Aleluya. Aleluya. Blessed be the name. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. As we come to this lesson number 3, A medida que venimos a esta lección número 3, by my spirit. por mi espíritu, Now this lesson esta lección is going to tell us how to attain nos va a enseñar cómo obtener that which God is after. aquello que Dios está buscando. In our first lesson, En nuestra primera lección we looked at God's plan for that church. vimos el plan de Dios para esa iglesia. And then in the second lesson, Y luego en la segunda lección we talked about that vessel for God, hablamos acerca de esa vasija para Dios. that vessel through which God could display his Son, Esa vasija a través de la cual Dios puede proyectar a su and Hijo. through which the glory of God could come. Y a través de la cual la gloria de Dios puede venir. Unrivaled in this universe. Sin ningún rival en este universo. Now we come to this lesson by my spirit. Ahora venimos a esta lección por mi espíritu. We're reading from Acts chapter 2, Leemos Hechos capítulo 2, verses 16 through 18.